Seguidamente nos acompaña la doctora Jessica María Giraldo Castrillón, quien presentará el tema Secuenciación genómica en Colombia, nuevas cepas del COVID-19. La doctora Jessica María es médica y cirujana egresada de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencias Clínicas y doctora en Epidemiología y Bioestadística de la Universidad CES, docente e investigadora de la misma universidad. Muy buenas tardes, un saludo especial para todos y quiero agradecer muy especialmente a ASMEDAS por la invitación a este importante evento. En esta tarde vamos a hablar unas consideraciones acerca de la secuenciación genómica en Colombia, nuevas cepas del SARS-CoV-2. A manera de introducción, hablaremos de gisaid.org como la mayor base de datos genéticos que existe actualmente sobre el SARS-CoV-2 y sus variantes. GISAID viene de la sigla en inglés que significa exactamente Iniciativa Global para Compartir los Datos de los Virus Gripales. Es una base de datos que existe desde 2006 y que inició precisamente con interés de recolectar datos sobre virus respiratorios, específicamente la influenza. Se conformó gracias a una conjunción de importantes investigadores, entre ellos premios Nobel, y el aporte de diferentes gobiernos con el objetivo de empezar a recolectar información sobre estos virus. Actualmente recibe información de más de 172 países sobre SARS-CoV-2. Aquí a mi derecha tenemos una imagen sobre el primer caso aislado de COVID-19 en enero de 2020 en Wuhan, China. Y esta es la imagen microscópica, precisamente se pudo obtener rápidamente esta imagen gracias a esta importante base de datos. Entonces, ¿qué es la vigilancia genómica? Es una estrategia que va a permitir identificar la diversidad genética del virus y el surgimiento de nuevas variantes y linajes. El objetivo o los objetivos de la vigilancia genómica son monitorear las tendencias espaciales y temporales de las variantes del SARS-CoV-2 que se encuentran circulando, identificar en tiempo real variantes emergentes del SARS-CoV-2 en las que se establezca transmisión o introducción local. También nos va a permitir identificar posible emergencia de nuevas variantes genómicas, mutaciones, inserciones y deleciones, que son el conjunto de cambios que pueden estar asociados a diferentes escenarios de interés. ¿Cuáles? Aumento de la transmisibilidad y gravedad de la enfermedad, presencia de reinfecciones en personas ya vacunadas o con esquemas completos y las reinfecciones en personas que hayan previamente sufrido la enfermedad. Repasemos rápidamente el genoma del SARS-CoV-2, toda vez que lo que busca es poder identificar la totalidad del genoma. Por eso se llama la tecnología secuenciación, que consiste en decodificar en el orden exacto los nucleótidos. Aquí vemos el hilo simple de RNA y alrededor la proteína spike de su nombre en inglés o la proteína S. Aquí tenemos la estructura a mayor escala y el conjunto de genes que la codifican, sobre todo lo que tiene que ver con el receptor de la convertasa 2, AC2, que es lo que va a generar la interacción con la célula humana. Entonces, cambios en esta proteína pueden resultar en mutaciones de interés, ya que pueden afectar los componentes que les acabo de decir, la transmisibilidad o afectar la virulencia, que se traduce en cambios en las manifestaciones clínicas. Una importante definición de términos, teniendo en cuenta lo que hizo la Organización Mundial de la Salud junto con el Grupo Interinstitucional del Gobierno de los Estados Unidos y los Centros para el Control de Enfermedades, como los CDC, y es que establecieron un esquema jerárquico de clasificación de acuerdo a la importancia de las variantes del SARS-CoV-2. Entonces tenemos que de menor a mayor importancia tenemos el grupo genético, el linaje, que tiene que ver con el grado precisamente de diversidad, las variantes, y ya empiezan a aparecer variantes de interés y variantes de preocupación, además de variantes de altas consecuencias. Hasta el momento no tenemos ninguna variante que haya sido clasificada de alta consecuencia.
Las más importantes hasta el momento son las variantes de preocupación, que como les decía, tiene que ver con 3 aspectos. Son de preocupación porque pueden o han mostrado significativos cambios en la transmisibilidad, cambios en la virulencia, o sea, en la forma clínica de la enfermedad, y pérdida de efectividad de las intervenciones, tanto no farmacológicas como las farmacológicas, los tratamientos y además la vacunación. Según los datos oficiales de la Organización Panamericana de la Salud sobre las variantes de preocupación, estas son las que se encuentran actualmente dominante a agosto 8, estos son los últimos reportes, y tenemos la alfa, beta, gamma y delta en su orden respectivo, pertenecientes o predominantes en Reino Unido, África del Sur, Brasil, y recordemos que la variante delta fue originaria en India, identificada en octubre del año pasado. Estas son también variantes que ya se encuentran circulando en la región de las Américas. Y las en cuanto a su circulación en nuestra región, también a reporte del 8 de agosto, pues vemos cómo se ha venido dando el crecimiento, y a partir de junio y julio ha habido un crecimiento muy importante y empezando a ser predominante la variante delta, que ha sido responsable de gran cantidad de picos y de hecho la última ola en gran parte de la Unión Europea y restos de países de Europa. Aquí tenemos los datos oficiales de las variantes de preocupación, que también se encuentran predominantes ya en nuestra región de las Américas, para datos de 8 de agosto, y tenemos ETA, tenemos IOTA, Kappa y Lambda en nuestros diferentes países. IOTA, por ejemplo, en Estados Unidos fue identificada desde noviembre del año pasado, Kappa también originaria en la India y Lambda en Perú desde diciembre de 2020. Vemos acá entonces la distribución, cómo han venido creciendo a lo largo de los últimos meses, y vemos también cómo Delta nuevamente aparece a pesar de que hay otro tipo de variantes acá. Por eso, rápidamente se conformó la Red Regional de Vigilancia Genómica de COVID-19. Entonces, ¿en qué consiste esta red? Es un conjunto de países, precisamente acá en las Américas, con capacidad de hacer secuenciación internamente o que puedan al menos enviar la secuenciación para hacerla externamente a 2 laboratorios de referencia que tenemos, que se encuentran ubicados en Brasil y el Instituto de Salud Pública de Chile. Esta red se creó precisamente en 2020 con los fines de fortalecer la capacidad de secuenciación de los laboratorios participantes, estimular la implementación de la vigilancia genómica de rutina, que en eso ha hecho mucho énfasis la Organización Mundial de la Salud, incrementar la cantidad de datos de secuenciación disponibles a nivel global, y a su vez esto ayudaría a mejorar todos los protocolos de diagnóstico, el desarrollo de vacunas y por supuesto los grandes aportes en epidemiología molecular nos permitiría y favorecería que mejoráramos todas nuestras estrategias de vigilancia epidemiológica en los diferentes países. Este es el último reporte según datos del GISAID, y vemos que para el 29 de septiembre de este año la región había reportado 119.934 genomas entre los diferentes estados miembros de América Latina y el Caribe. Aquí vemos entonces cómo están distribuidos los laboratorios. Son 26 laboratorios que se encuentran entonces adscritos a esta importante red regional. Hay unos que van para secuenciación externa, que son secuenciación interna, que son los de punticos blancos, que tienen la capacidad de hacer entonces la secuenciación interna, y los punticos verdes son los países que requieren de la secuenciación externa en los laboratorios de referencia ya mencionados en Brasil y en Chile. Y como podemos ver, hay unos laboratorios de referencia de toda la región que están en capacidad de hacer mayor procesamiento y ayudar al reporte al GISAID. Entonces, la vigilancia genómica en Colombia, ¿cómo se ha dado? A su vez se conformó una red de laboratorios con capacidad de secuenciación. ¿Esto qué quiere decir? Se requieren laboratorios con nivel 2 de bioseguridad
y pudieron entonces también evaluar la capacidad técnico-científica en términos de disponibilidad de recursos, de reactivos, para poder responder a esta rápida necesidad de la pandemia. Ellos instauraron una metodología desde el Instituto Nacional de Salud en un estudio transversal con una periodicidad de 4 meses y empezaron la implementación de series temporales de muestreo, incluyendo una cantidad apropiada de muestras representativas por regiones, por grupos de riesgo y casos especiales. Para ello tenían que hacer un diseño estadístico que consistió en una muestra probabilística multietápica con distribución proporcional. ¿Por qué multietápica? Porque la primera etapa serían los diferentes departamentos y regiones y el segundo momento sería entonces las muestras que llegaran a esos laboratorios en los diferentes departamentos y territorios colombianos. Distribución proporcional porque no todos los laboratorios tienen la misma capacidad de procesamiento, entonces se iba a hacer una asignación proporcional a esa cantidad de procesamiento. Entonces Colombia definió una estrategia de vigilancia mixta que consistía en un muestreo inteligente basado más que todo en criterios epidemiológicos, virológicos y geográficos y una estrategia probabilística con esa frecuencia de 4 meses, es decir, cada 4 meses se iba a hacer un muestreo donde las muestras se seleccionarían aleatoriamente de esta red amplia de laboratorios a partir de 6 muestras. Entonces, todas las pruebas que tuvieran la evaluación iban a tener alguna probabilidad de participación para ser seleccionadas en este muestreo que se podría considerar representativo. Esta es la red de vigilancia genómica en Colombia para ese primer muestreo. Los laboratorios que participaron fueron el mismo del Instituto Nacional de Salud, Corpogen, el de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá y sede de Medellín, llamado Laboratorio Bangel, la CIP, Corporación de Ciencias Biológicas, Universidad del Rosario, Laboratorio de Salud Pública de Antioquia, Universidad de los Andes y Universidad del Magdalena. Y aquí vemos pues entonces la distribución de las muestras que se solicitaron de acuerdo a la capacidad y a los volúmenes de cada laboratorio. ¿Cuáles fueron los resultados para ese primer muestreo? Aquí vemos, de acuerdo a unos parámetros estadísticos rigurosos, establecieron un tamaño de muestra calculado de 1.852 muestras en total, y aquí están pues los diferentes porcentajes y cantidades de muestras que se procesaron y los resultados finales, que se traduce en esta ocurrencia para junio 15 de 2021, valga decir que esto fue desde abril 15 hasta junio de 2021, es el reporte más actual que tenemos, donde había un predominio de la variante para ese momento denominado B1621 en un 52.7%. Recordemos que posterior a esto, finalizando agosto, se denominó por el Comité Internacional de Clasificación, a su vez conformado por expertos, como la variante Mu, que fue por primera vez identificado por el grupo de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud acá en Colombia. Para ese momento gamma estaba en un 23% y ya habían otras como la B1625 en un 8.6%, alfa 5.7 y lambda en menor medida 3%. El último reporte entonces oficial que tenemos, según datos del Instituto Nacional de Salud, los cuales ustedes pueden consultar, es el boletín número 22 del 8 de septiembre, donde nos cuentan que en total se han secuenciado 2.965 genomas. A partir de esto se han podido identificar 62 linajes, se han procesado un total de 6.662 pruebas, han participado 21 laboratorios de la red y aquí están todos los documentos que se pueden consultar. ¿Cuáles entonces son los retos y desafíos y qué está ocurriendo actualmente? Precisamente en agosto, la Organización Panamericana de la Salud lanzó una importante alerta. Para toda la región de las Américas empezaría ya a crecer más notoriamente la variante Delta y esto podría generar un nuevo pico o una nueva ola. En cuanto a Colombia, fíjense que para ese 8 de septiembre ya nos reportaban acá mayor crecimiento con respecto a los datos que les había acabado de contar, alfa en un 33%, gamma en 84%,
en al menos 28 departamentos y Delta en 21.2% de los departamentos, además de las otras variables de interés que ya les había comentado, y fíjense Mu con un 90.9% de los departamentos, o sea, en 30 departamentos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que este es el panorama mundial y que hay una alta disparidad todavía en reportes. Esta es una publicación de Nature el 9 de septiembre precisamente, donde resalta que si bien se han hecho esfuerzos incansables y se ha hecho vigilancia genómica sin precedentes a nivel global, son muchas las diferencias por países. Aquí estos datos están ajustados por millón de habitantes y fijémonos, solo Norteamérica reporta 66.800 genomas, Unión Europea 73.500, Suramérica 76.400, África tan solo 4.170 y Asia 10.600, además de solo Australia casi 2.000. Sin embargo, cuando uno mira por países, por ejemplo, solo Estados Unidos había reportado a mayo 359.000 genomas más o menos y solo Inglaterra más de 376.000 genomas. Acabamos de ver que Colombia ha procesado poco más de 2.000 genomas y en total, también según cifras oficiales, la región como región que menos reporta actualmente es Suramérica, con apenas un aporte del 0.12%, y la región que más aporta es Australia con un 25%. De manera que uno de los principales retos actualmente es mejorar esta disparidad para tratar de tener datos en tiempos reales. Fijémonos, por ejemplo, este último reporte de Our Rolling Data, que a su vez recoge datos de Johns Hopkins y es uno de los principales canales de seguimiento de la pandemia, cómo diferentes países de la Unión Europea y de Asia y el resto de Europa muestran altísima prevalencia de Delta. Y aquí, para el 6 de septiembre, ya Colombia mostraba un 36%. La pregunta es, ¿cómo puede estar esta transmisión desde ese momento a hoy con respecto a los demás países o de acuerdo a nuestra dinámica de transmisión propia? Aquí vemos, por ejemplo, que a datos de octubre, Colombia ha seguido mostrando casi que un dato aplanado, mientras vemos cambios dinámicos importantes. Por aquí está Brasil ya reportando una predominancia, Chile. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a pesar de los esfuerzos que hacemos en nuestro país, y aunque ha sido reconocido entre los 4 países que más trabajan la vigilancia genómica, seguimos teniendo dificultades, sobre todo para hacerla en tiempo real, y hay diferentes factores difíciles de modelar y de establecer, como el relajamiento de las medidas, dónde están esos principales focos de transmisión o de casos inusuales que nos puedan cambiar este comportamiento, y que el riguroso muestreo estadístico del Instituto Nacional de Salud definitivamente no alcanza a capturar toda la complejidad de los contactos y de la dinámica de transmisión poblacional del SARS-CoV-2. Este es un estudio que fue publicado el año pasado en la revista Biomédica, donde precisamente Álvarez Díaz y colaboradores hablaban de la importancia de la iniciativa tecnológica para fortalecer la vigilancia genómica y la detección temprana del SARS-CoV-2, tanto en Latinoamérica como en todo el Caribe, como una importante estrategia de salud pública. Y quise traer su perspectiva tal cual a modo de conclusión de su artículo, donde nos dicen: es una necesidad urgente fortalecer la cooperación entre los laboratorios de salud pública de Latinoamérica y el Caribe para favorecer la transferencia tecnológica, el entrenamiento de personal y la adquisición de recursos para insumos, infraestructura y mejoramiento de la capacidad instalada en el laboratorio, entre otros. Esto permitirá establecer consenso sobre la vigilancia genómica en la región para los sistemas de alerta temprana frente al SARS-CoV-2 y otros agentes patógenos que amenacen la salud pública. Ello debe acompañarse de políticas regionales de asignación de recursos financieros para el mejoramiento de la capacidad instalada en los laboratorios, la adquisición de insumos y equipos y los programas de entrenamiento de profesionales en análisis de datos, lo que permitirá a su vez fortalecer los sistemas de vigilancia genómica
y de alerta temprana frente a amenazas para la salud pública. Entonces, ya para terminar, como conclusiones, tenemos que las estrategias como la vigilancia genómica definitivamente llegaron para quedarse y deben ser uno de los pilares de la vigilancia epidemiológica para el fortalecimiento y diseño de nuevas políticas en salud. Veníamos con estrategias de vigilancia, lo que podemos llamar clásicas, pero como dicen varios expertos, estamos frente a una nueva era quizás de enfermedades infecciosas y cada vez va a ser más importante la inclusión de estrategias inteligentes e innovadoras donde podamos conocer en tiempo real estas dinámicas de propagación y fortalecer, por supuesto, la epidemiología molecular. También sería muy importante que haya una mayor articulación de la academia, las instituciones de salud y otros actores en estos procesos. Si nos fijamos bien en nuestro país, esto no obedeció inicialmente al fortalecimiento de la red, sino más a la respuesta de diferentes grupos de investigación de laboratorios que ya venían trabajando, como el mismo grupo de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud. De manera que debemos generar mayores articulaciones para este fortalecimiento. Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Hasta dónde se requiere repensar el papel en la formación del talento en salud? Y sobre todo, ¿qué grado de protagonismo debiéramos tener en la fase pospandémica? Quizás frente a una nueva era de enfermedades infecciosas. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos.